Bien, pues buenas tardes y como siempre, bienvenidos al Instituto Cervantes. Hoy tenemos escondida ahí, por ahí, una máquina un tanto extraña, bonita yo creo, pero un tanto extraña que luego veremos si es que no la han visto ya. Y es una máquina que ha creado la artista interdisciplinar Rocío Berenguer, que hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío, por haber venido y sobre todo por tu trabajo. Así que estamos hablando de un artista que ha creado una máquina, con la ayuda de un equipo de ingenieros, si no me equivoco. Claro, pero insisto en las palabras máquina y artista, porque bajo ellas, bajo estas dos palabras, nacieron las vanguardias históricas y nació, por lo tanto, el arte contemporáneo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el manifiesto futurista de Marinetti, publicado, por cierto, aquí en Francia, en el periódico Le Figaro, si no recuerdo mal, hacia 1909, y que fue el momento de salida de las vanguardias históricas. Bueno, Marinetti, por ejemplo, decía: cantaremos en los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan, etcétera, etcétera, etcétera. El vuelo deslizante de los aeroplanos, etcétera. Es decir, máquinas. Estamos fascinados por las máquinas y, por lo tanto, por la tecnología. Es decir, surgía una estética nueva que quería romper con el pasado, con las tradiciones artísticas del pasado, y para celebrar la nueva era de la tecnología y de la máquina. Seguimos en la era de la tecnología, pero ha pasado más de un siglo y en lo que no seguimos es en la era de la ingenuidad ni de la militancia. Así que ahora que ya no cantamos a la tecnología, a las máquinas, sino que la utilizamos con fines artísticos, y yo creo que esto es lo que hace Rocío Berenguer. Ella es una artista española que reside en Francia desde 2012, si no me equivoco, y que se interesa en los grandes desafíos, en algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo, como es desde la libertad individual al lugar de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Y porque Rocío recurre con frecuencia a la tecnología, al diálogo con científicos y tecnólogos, y no por ninguna fascinación especial, como era el caso de Marinetti, sino más bien porque la tecnología está omnipresente en nuestra vida. Luego, esa investigación previa se convierte en un arte híbrido, como ella misma ha dicho, es decir, en textos, en danza, en vídeos o en arte digital. Esto es lo que ha hecho también con su máquina, con el Botphone, pero que ella nos explicará, por supuesto, mejor en qué consiste y qué hace, pero les adelanto que en esta ocasión se trata, no sé si de experimentar, de trabajar, de investigar, de jugar con Don Juan, un mito que nació en el Burlador de Sevilla, un mito que nació en España, nació en el Burlador de Sevilla, obra de teatro atribuida a Tirso de Molina, pero que no se está muy seguro hoy, pero en todo caso, obra que se publicó en torno, la primera edición, a 1630, si no recuerdo mal, no apunté el año, entonces no estoy muy seguro, pero bueno, y que luego maduró en los más diversos campos artísticos por toda Europa, desde Francia, en el teatro, y con Molière, precisamente, obra Don Juan de Molière capital en este Botphone, pero también en Alemania, también en Italia, también en la ópera, y, en fin, el mito de Don Juan se ha ido extendiendo por todas las artes y hasta nuestros días. Pero este Don Juan, con el que podremos interactuar, es solo el principio. Es el principio, mejor dicho, es el aperitivo. A mí me gusta mucho la palabra aperitivo porque significa estrictamente que sirve para abrir el apetito.
¿Y de qué se va a nutrir nuestro apetito? Pues esperemos que en los próximos meses con nada menos que Don Quijote. Si Don Juan es un mito que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, el Don Quijote también. Y Don Quijote, al fin y al cabo, el Quijote es el que funda la novela contemporánea. Sin él, la novela sería muy probablemente otra cosa. Y, por lo tanto, nos hace mucha ilusión de que allá hacia finales de año podamos también escuchar, hablar, reírnos y soñar con Don Quijote, aquí, en el Instituto Cervantes, donde si no. Entonces, muchísimas gracias, Rocío, y adelante. Tuya es la palabra. Gracias. Pues la presentación para mí ya explica bastante bien el contexto. Muchas gracias. Y yo también tengo mi papel. Vale. ¿Por qué el botofón? El botofón, la idea es que es bot de chatbot, y phone de teléfono, o sea, muy simple. Y la idea es de poder hablar y mezclado también con personajes o con obras de teatro, como los teatrofons. Y hay esta obra de teatro, al principio de todo del teléfono, con esta tecnología teléfono, cuando surgió, que habían obras de teatro que se podían escuchar por teléfono, que se operaban para teléfonos. Entonces tú escuchabas la obra de teatro por teléfono, no sé qué. Y esto se llamaban los teatrofons. Y había toda una corriente así de obras que se hacían por teléfono o para teléfono, con esto de la tecnología de la época. Y entonces me digo, claro, cada época su tecnología. Ahora el teléfono ya está bastante usado, o sea, integrado. Y a mí me gusta mucho trabajar con los modelos de lenguaje. Desde hace tiempo trabajo con modelos de lenguaje, o sea, LLM. A partir de los cuales se crean los bots, los chatbots. Pues estos modelos de lenguaje llevan mucho tiempo existiendo, lo que eran menos famosos que ahora con el GPT-3, GPT-4, todo eso. Y ha habido como una especie de ¡pum! Pero hace 10 años empecé a trabajar con ellos, con un equipo de investigación en Marsella, que estaban investigando sobre la posibilidad de automatizar la palabra que se lleva intentando desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros bots que han sido muy famosos y que han funcionado muy bien era un psiquiatra que se llama Elisa y que es bastante conocido, y era un sistema que no era generativo, pero tenía como simplemente lógicas de programación que estaban muy bien pensadas, y lo que hacía era como utilizar los espejismos en los cuales caemos muy a menudo para completamente darte la impresión de que la persona enfrente te está escuchando, aunque no hay nadie enfrente y no te está escuchando. O sea, ¿qué importa un carajo lo que digas? No va a modificar nada en el sistema enfrente. Entonces, también hay como toda una historia entre estos modelos de lenguaje y toda una ilusión de que nos escuchen de verdad. ¿Por qué explico esto? Es porque estos sistemas ahora ni antes no tienen ningún tipo de modelo semántico, ni de autorreferencia, ni de nada. Son sistemas que son lógicas programadas, lógicas más complejas programadas, o hoy, con los grandes modelos de lenguaje que funcionan súper bien, son lógicas de probabilidad. Quiere decir que ahora mismo lo único que hacen es decir, vale, has visto millones de ejemplos de texto con los cuales han estado entrenados, y luego van a funcionar con tokens. Y tokens son como mini grupitos de letras, de palabras, y van a decir, a partir de este token, ¿cuál es el próximo más probable? A partir de este, y miras un poquito qué ha pasado antes y tal, y dónde estás y tal. Pero, grosso modo, es pura probabilidad y como sistema normativo, quiere decir que lo que más he visto es lo que más probable va a salir y tal. Luego los puedes tocar para que vayan a sitios no probables y tal. Bueno, me interesan mucho estas lógicas porque son como lógicas
de mago, un poco de magician, para crear la ilusión de que el lenguaje, ese lenguaje creado por las máquinas, ingerido por las máquinas, intercambiado con las máquinas, tiene el mismo significado que el lenguaje que puede tener para nosotros como una palabra, la manera como se inscribe en nuestro cuerpo, la manera como va a resonar, la manera como va a cambiar de significado con los años, cómo se va a ir transformando todo eso. Es completamente otra cosa el lenguaje para las máquinas, ¿no? Y me interesa mucho también la manera como nos hace explorar el lenguaje a nosotros, o entender de otras maneras. Al principio querían hacer modelos de lenguaje que eran como ultra... y van a poner un modelo de gramática y le van a implementar un modelo de semántico, es decir, explicarle esta palabra quiere decir esto, y esto quiere decir así, y esto, las frases se tienen que componer así, y tal, no sé qué. Y venga a poner modelos y modelos de todas estas estructuras que tenemos nosotros y con las cuales nosotros aprendemos una lengua. No funcionaban, y ahora lo que funciona mejor es cuando no le decimos nada, no hay ni modelo gramatical, ni modelo semántico, ni nada tiene ningún sentido más que pura imitación de una gran masa de datos y estadística, o sea, probabilidad. Y eso nadie se lo esperaba, era como una hipótesis súper marginal hace años en este sector de investigación. Ahora mismo es Don Juan de Molière. Empezó esta obra como un encargo de la colaboración con la Bibliothèque Nationale de France y había la oportunidad de hacer esto con Don Molière. Escogí Don Juan porque era el que más me cabreaba de todos los personajes y entonces este modelo es GPT-2. Entonces, si tienes GPT-4 fuese así, como mi palma, a nivel de tamaño, GPT-2 sería una peca. O sea, una peca, un grano. En términos de tamaño, nada que ver. Eran modelos que funcionaban ya increíblemente, pero nada que ver la performatividad, ¿no? Y pues empezamos con GPT-2, porque hace 4 años o 5, y lo entrenamos sobre todo el teatro del siglo XVII, lo entrenamos sobre todas las obras de Molière y luego lo entrenamos especialmente sobre las réplicas de Don Juan de Molière. Hicimos como 3 fases de fine tuning y entonces ahora mismo el resultado fue, ok, tiene una personalidad concreta, habla como si fuera Don Juan, se comporta como si fuera Don Juan, quiere decir, insulta, intenta seducir, quiere todo el rato seducirte o insultarte o amenazarte o cosas así. Y básicamente es la base de modelo relacional que encontré en Don Juan de Molière. Y me dije, bueno, este personaje, ¿cómo se relaciona con los humanos? Así, así, así. Entonces, el modelo se tiene que comportar así, así, así con los humanos. No es muy agradable, para algunos igual sí. Pero decidí guardarlo así. Lo censuré un poco porque al principio insultaba mucho y en la BNF decidimos que no había que manchar tampoco mucho la imagen de Molière y tal. Bueno, entonces me estoy perdiendo, pero la cuestión es que está un poco censurado para que insulte menos, pero sigue insultando. Y a mí me está muy bien así, porque pensé, ¿qué es Don Juan? Don Juan es el mito del Me Too actual, es un mito nacional que para mí tiene un interés porque era subversivo, porque muchas cosas, porque rebelde, porque critica la medicina, porque critica las instancias de autoridad de la época, porque critica la moral, porque critica muchas cosas que están interesantes como lugar de cuestionamiento, de libertad, de rebeldía y tal. Pero al mismo tiempo es un personaje que hoy en día no pasaría, o sea, no pasaría por ningún lugar, porque es como horrible el modelo relacional que tiene con los otros humanos, ¿no? Es que
Solamente busca a explotar, amenazar, a dominar, a violar, porque el original era un violador. Bueno, y de alguna manera me dije, ¿qué quiere este personaje de los otros? Vous pourriez douter de l'ardeur de mes feux. Como tiene tanta miedo de morir y no quiere morir, igual lo único que busca es como absorber, se atira por la belleza, por lo que sea, por lo que, no sé, por lo que está vivo ahí, y como robar algo en los otros. Y encontré una frase de Baudelaire, creo que es Baudelaire, que dice que la seducción es le vol du désir de l'autre. O sea, la seducción sería el robo del deseo del otro. Y es como si yo te robo tu deseo, es como ese deseo es como una potencia de vida. Hipótesis. Entonces, si Don Juan fuese eso, pues algo así. Y entonces después, la idea de que estoy muy contenta y os agradezco muchísimo de que esté instalado aquí, es para que empiece poco a poco una mutación, una transformación y vaya convirtiéndose en Don Quijote. Esperando que los dioses de la tecnología estén de nuestro lado, porque actualmente hay una cosa que me parece interesante también, porque es político y económico y todo eso. Los modelos de lenguaje funcionan en inglés. Punto. Saben traducir bien. Las traducciones sí funcionan muy bien, pero el modelo él mismo funciona y está estructurado en inglés. Entonces, para que tú puedas hablar con un modelo y que lo hagas generar castellano de manera interesante, rica, por ahora no existe. O sea, no existe. Que yo conozca, que yo haya encontrado. Inshallah exista y lo vaya a encontrar. Pero por ahora no existe. Y es uno de los desafíos también que mando al Instituto Cervantes y a de decir, bueno, sí, o sea, ¿qué pasa con los proyectos de modelos de lenguaje castellano? Hice una obra que se llama Iagochi, que en 2017 la sacamos, que utilizaba una cosa que se llama Chatterbot, bueno, que era un bot muy básico, que le podías poner en una base de datos muy pequeña, y entonces le creé una base de datos con todos mis escritos. Y entonces te generaba pues, textos así un poco poéticos. Y luego le puse un generador de niche, porque me encanta crear generadores de personajes con los que me gusta hablar para ver, tal. Y lo mezclé todo eso con una especie de personaje que buscaba a entender el mundo de los humanos. Y entonces ese era el personaje de Iagochi. Y lo que hacía era, te preguntaba a cada persona con la que interactuaba, preguntaba qué es las preguntas más chiant, como pesadas, como qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor, todo eso, ¿no? ¿Qué es la existencia? No sé qué. Las grandes preguntas existenciales que cuando intentas tener esta conversación con un adulto es imposible, o es muy difícil, o te gira la cara, o se va, o bueno, o lo toma como un chiste o tal. O sea, si tú vas a cualquier persona adulta y le dices, ¿qué es el amor? Entonces, no va a querer sostenerte normalmente esta conversación así de forma como tal o ir a profundizarla. Bueno, eso es mi experiencia un poco así. Entonces dije, va, pues con un bot la gente igual se da. Y la verdad es que la gente se daba. Y entonces pensé, qué guay, voy a poder crear una base de datos. Lo que voy a hacer es que pregunte a la gente qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el no sé qué piensan sobre esto, tal, tal. Entonces lo va a grabar todo, lo va a acumular, lo va a incrementar en su base de datos y entonces voy a poder interactuar con esta base de datos de filosofía popular construida por las definiciones de la gente de qué son esas grandes cosas y no las definiciones de las grandes autoridades legitimizadas del saber. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues eso, pues me parecía como... Porque para mí estos modelos de lenguaje son punk. Y eso es muy importante, como el approach que tengo a eso. Son punk porque nos
obligan a desestructurar y a pensar completamente, o sea, hacen lo que quieren con el lenguaje. Es que no siguen ningún tipo de modelo semántico, ni modelo jerárquico, ni de modelo, ¿sabes? Como todas estas organizaciones que tenemos y de importancia y de la lengua y cómo se aprende y cómo no sé qué, estos modelos es como, no sé, para mí vienen a reestructurar, a mover muchas jerarquías o estructuras que tenemos en cuanto a la relación al saber, a la lengua, al lenguaje, ¿no? A como la seriedad de la palabra. No sé, bueno, no sé. Y me gusta porque son como juguetes de lenguaje, o sea, que hacen lo que al final... ya. Antes has dicho que al principio habéis intentado entrenarlo con eso, enseñándole semántica, estructuras, pero que no funcionaba. ¿Qué pasaba? No, yo no soy científica y yo hablo como puedo de esto, de lo que he entendido. Ha sido con los colaboradores, o sea, con los equipos de investigación con los que he trabajado, que han tenido mucha paciencia, que me han intentado explicar para que yo entienda cómo funciona, y yo digo lo que he entendido. Pero sí, en todo caso, sí, eso es verdad, que hace años que se intentan hacer estas máquinas parlantes, que todos los, o sea, y la inteligencia artificial, todo esto, que las 1000 maneras en las que se intentaba hacer era como súper complejas, era como hay que aprender, como si nosotros hoy enseñáramos a un niño, ¿no? Hay que primero enseñar la estructura, luego el vocabulario, no sé qué, las definiciones, la gramática, todo esto. Y eran como... Y nadie se esperaba que algo así tan punk, de alguna manera, que tan... Vale, pues mira, vas a mirar millones de textos, no te vamos a dar casi ningún modelo y tú vas a crear tu propia estructura, tú vas a crear tu propio modelo, un poco como menos top-down y más... o sea, bueno, no sé cómo decirlo, que emerge y que no es algo que está como, mira, esta es la estructura, mira, este es el orden, mira, este es no sé qué, y a partir de ahí apáñate, sino que mira lo que es el mundo y apáñate a deducir estructuras, ritmos, regularidades, pero es tu problema. No me interesa ni siquiera cómo las vas a hacer, ni si tienen un significado. Es más, que se parezca al mundo después, ¿sabes? Mi pregunta es si luego se ha analizado si la inteligencia artificial sigue algún tipo de principios al tomar toda esa información o no, es pura estadística. Sí, seguro. Lo que ahí ya, a cierto punto, que yo ya no lo puedo entender. Y yo creo que solo los matemáticos ya entienden lo que quiere decir, ¿sabes? O el tipo de lógicas que hay detrás. Y yo, en todo caso, he llegado hasta ahí. Y me interesa e intento mantenerme en diálogo con gente que tiene la paciencia de intentar explicármelo y todo eso. Pero hay un momento que para mí luego es lenguaje matemático. Y en el lenguaje matemático yo ya no sé hablar este lengua. ¿Sabes? O sea, para entrar en la lógica tendrías que entrar en una lógica matemática para entender qué es lo que pasa detrás. Y ahí es como la frontera para mí. Pena, porque me gustaría entenderlo, pero... Y creo que es bastante difícil y creo que no se entiende todo todavía, si no me equivoco. Creo que hay todavía esta idea de black box, que hay como algo que no se puede retrasar. Que yo soy española, pero bueno, no hablo mucho castellano. Retrasé, ¿cómo se dice? Retrasé. Como... Vale, seguir el camino. No se le puede... Trazar un camino. Sí. No se puede hacer todo el camino, ¿no? Porque hay cosas que es lo que le llaman la parte de la black box y tal, que
de lo que yo sé, que los matemáticos que trabajan con esto, los informáticos, ni ellos saben muy bien a un momento dado por qué emergen estas cosas. Al fin y al cabo, la lingüística es una ciencia humana, que pongamos que surge con Saussure a finales del XIX y principios del siglo XX. Para entonces el ser humano llevaba miles y miles de años hablando. Es decir, que la reflexión sobre lo que hacemos siempre viene después. Es el famoso búho de Hegel, ¿no? Que levanta el vuelo al anochecer. En esto acabamos de empezar realmente con la inteligencia artificial, y saber cómo funciona parece que puede tardar algún tiempo. Desde luego bastante más de que antes de que nos llegue un Saussure dentro de no sé cuántos cientos de miles de años, yo creo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona en los próximos años y si logramos entenderlo mucho antes. ¿Alguna cosa más, Rocío? Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora, si no lo habéis hecho antes, los que queráis, podéis probar el botofón. Entre nosotros lo llamamos el huevo. ¿El huevo? Sí, porque tiene una forma de huevo. Y entonces, Vale. eso, lo podéis probar todos los que queráis y disfrutar con él. Y eso, os esperamos sobre todo en el mes de diciembre, que no se le olvide la fecha, Rocío. Que no se me olvide, que tengo que venir con Quijote. Exactamente, que entonces podremos hablar con Don Quijote a ver cómo resulta eso. Pues muchas gracias por venir y adelante los que quieran probar el botofón. Gracias, Rocío.